Dios les bendiga en esta mañana. No estoy nerviosa, más nada que me estoy muriendo, pero la gente me pregunta, ¿te pones nerviosa? Todo el tiempo, no sé por qué, trato de evitarlo, pero no puedo. Pero en esta mañana traigo un mensaje que yo creo que el mensaje fue para mí, pero quiero compartir lo que Dios me habló a mi corazón con usted y espero que usted reciba el mismo mensaje que yo recibí. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Juan, capítulo 9, versículo 30. Juan 9:30 dice así: ¿qué cosa tan extraña?, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde viene. ¿Qué cosa tan extraña? A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde viene. Y vamos a hablar de la historia del ciego y vamos a leer los capítulos poco a poco conmigo. Pero quería antes hacerle una anécdota de una hija que decidió irse de su casa porque ella quería vivir una vida contraria a lo que sus padres le habían enseñado. Y se fue lejos de su hogar y allá comenzó a pecar. Y como a los 3 años que se acabó y sus ojos fueron abiertos, ¿verdad? Y estaba ya cansada y tenía que trabajar, lavar ropa y se vio sumida en el pecado. Ella decía, si mi padre tan solo me recibiera en mi casa. Y solicitó para un trabajo que era unos pueblos más lejanos de donde ella estaba. Y recordó que el tren que ella tenía que abordar tendría que pasar por al frente de la casa de su padre. Y decidió que le iba a escribir una carta a su padre y la carta decía así: papá, no tengo el valor de volver a casa, pero si usted ha podido perdonar mi ofensa, yo mañana paso por al frente de su casa en el tren a las 10 de la mañana. Si usted me perdonó, por favor, ponga en el árbol de tamarindo que está en el patio de al frente un pañuelo blanco. Y yo sabré que usted me habrá perdonado y volveré a casa. Si no hay pañuelo blanco, entenderé y también seguiré mi camino. Al otro día se montó en el tren y corrió para buscar un asiento que quedara donde pudiera ver exactamente el árbol de tamarindo. Pero ya había un anciano allí sentado. Y ella le dice, por favor, déjeme ahí sentarme porque yo necesito ver algo cuando pasemos por mi casa. Y el hombre le dijo, no, este es mi asiento. Y ella le suplicó, por favor, yo necesito ver algo. Y ella le dijo no. Y ella le seguía insistiendo y el que guiaba el tren le dijo, el conductor, le dijo, señorita, tiene que sentarse. Y ella se fue y se sentó, pero regresó y le dijo al anciano, dentro de poco vamos a dar una derecha y a mano izquierda hay una casa con un patio bien grande. Por favor, déjeme saber si en ese árbol hay un pañuelo blanco. Y dice que al rato cuando se fueron, ella se tuvo que ir a sentar, ella comenzó a llorar con su cabeza entre medio de sus piernas porque tenía miedo de que si el pañuelo o no estaba en aquel árbol. Cuando dieron a la derecha y el anciano ve a su izquierda, comenzó a gritar, señorita, su casa tiene un árbol de tamarindo al frente. Y ella, sí. Venga y vea, y ella, dígame si hay un pañuelo blanco. Y él, pero venga y vea, y ella, dígame si hay un pañuelo blanco. Y le dijo, señorita, no hay un pañuelo blanco. El árbol de tu casa está rodeado con sábana blanca por todos lados. La verja de tu casa tiene sábana blanca por todos lados. Y allí frente a un árbol hay 2 ancianos con una bandera blanca. El papá había tenido tanto miedo que la hija pasara por desapercibida el pañuelo blanco, que fue al pueblo y compró todas las sábanas blancas para que cuando su hija pasara por allí supiera que era perdonada, que era amada y que era recibida. Y eso es lo que esta mañana Dios te está diciendo a ti y nos está diciendo a mí. A veces no vemos el amor de Dios porque estamos en el asiento equivocado.
A veces no vemos la misericordia de Dios porque no nos sentamos cerca de la orilla. Pero esta mañana Dios quiere decirte que estés donde estés, eres amada y eres recibida. Cuando nosotros comenzamos a leer este capítulo, dice: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de su padre? La gente comenzó a preguntarse rápido por qué este hombre que pasaban por allí estaba ciego. Aquel hombre vivía de la limosna, porque antes, ya como a los 13 o los 17 años, tus padres, si tú tenías un defecto, vamos a decir así, podían desecharte, alguna enfermedad de esas que no tenían cura, te podían desechar. Y lo habían desechado a él. Y este hombre vivía de la limosna. Y entonces la gente que caminaba con Jesús empezó a preguntarse: ¿por qué él está aquí? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces dentro de la iglesia estamos en una esquina pidiendo limosna. Muchas veces dentro de la iglesia nos hemos acostumbrado a lo poco y no a lo grande. Y no hablo de nada material, hablo de lo espiritual. Nos quejamos de que estamos en una generación que no ve ni cree. Pero lo dice una generación que vio y olvidó. Lo dice una generación que vio milagros suceder y ahora no le puede explicar a esta cómo sucedió. Lo dice una generación que vivió bendiciones ajenas y olvidó las suyas. Porque muchas veces olvidamos lo que Dios hizo con nosotros y nos acostumbramos a pedir limosna. Este es mi cargador. ¿Sabe cómo yo sé que es mío? ¿Por qué? Porque tiene mi inicial. En mi casa desaparecen todos los cargadores y nadie nunca los coge. El ratoncito Pérez se los lleva. Y yo decidí que a mi cargador yo le iba a poner mi inicial, el cable tiene mi inicial y todo lo que sea mío de electrónico tiene mi nombre, mi letra. Porque se lo llevan. ¿Sabe qué? Esto es mío. En mi casa saben que esto es mío y las promesas de Dios llevan mi nombre. Hay gente diciendo que Dios lo puede hacer en ti, pero dudando que lo puede hacer en mí. Hay gente predicándote a ti, pero dudando que lo pueda hacer en su casa. Hay gente pidiendo limosna, olvidando que es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Comenzamos a escuchar lo que dicen los demás de nosotros y nos olvidamos lo que dice Dios. Porque de aquel hombre lo que decían es: tuvo que ser pecador. Tuvo que hacer algo él o sus padres y él se acostumbró a escuchar lo que decían de él y olvidó quién era él. Cuando nos acercamos a Jesús de verdad, cuando intentamos acercarnos a Jesús, nos vamos a sentir gente impura. ¿Sabe por qué? Porque su santidad nos quema de arriba abajo. Su santidad nos quema de arriba abajo. Si tú te sientes completamente bien, estás pidiendo limosna. Te estás acostumbrando a lo poco, a venir a la iglesia y a recibir, a alabar un día y seguir caminando. No es fácil ver a Dios cuando tú eres el ciego, porque muchas veces cantamos de los milagros, pero no creemos que Él pueda hacer el milagro. Muchas veces cantamos, y esta canción que lo grabó el grupo de aquí de la iglesia, Dios de avivamiento. Ven ahora y derrama de tu poder, y alzamos nuestras manos y lo cantamos, pero a la hora de la verdad no creemos que Dios puede comenzar el avivamiento en mi casa. Porque nos acostumbramos a pedir limosna. Le creímos al mundo lo que Él decía de nosotros. Nos acostumbramos a escuchar lo que los demás dicen y no lo que Dios dice de nosotros. Cuando Jesús se acercó a él, dice: no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran que de Dios es el poder. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Muchas veces piensan: quien se para al frente es que está completamente bien.
Mire, Dios llama gente ciega, gente coja, gente herida, gente que ha perdido batallas, gente lo que sabe que es el dolor, para que cuando nos paremos aquí puedan decir: de Dios es el poder. Si aquí se parara gente que nunca ha sufrido, no podríamos decir: Dios lo hace. Si aquí se parara gente que nunca se ha enfermado, no podríamos decir: Dios es capaz de sanar tu enfermedad. Jesús se acercó a aquel hombre para que todos vieran que de él es el poder. Dijo Aristóteles, esto yo lo googleé, mire qué bonito le dijo Aristóteles. Dijo Aristóteles en el año 322 a 385 a.C. que el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento y el comportamiento repetitivo crea hábitos. Por eso hay gente viviendo como limosnero, viviendo como ciego, viviendo como leproso, porque se acostumbró a vivir con gente así. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:33, no te dejes engañar. Las malas compañías sí corrompen las buenas costumbres. Vuelve a su sano juicio como convive y dejen de pecar. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando yo hablo con alguien y esa persona comienza a hablarme de fe y de lo bueno que es Dios y lo que Dios ha hecho en su vida, yo salgo de allí creyendo que cuando yo vire la espalda, el mal rojo se va a dividir. O sea, cuando yo termino de hablar con alguien de fe, yo salgo creyendo que lo que yo pida se hará. Pero entonces cuando hablo con gente que está constantemente dudando y dudando y dudando, empiezo ahí, yo no sé si Dios lo puede hacer, pero no sé si quiere hacerlo, que es diferente. Y comienzo a dudar de lo que Dios quiere hacer en mi vida y a través de mi vida. Hay que tener los ojos bien abiertos para discernir con quién nos sentamos. Hay que abrir bien los ojos para ver al lado de quién estamos viviendo. Porque aquel hombre se había acostumbrado a vivir con gente igual que él. Y usted quiere gente que ore más que usted, que lea la Biblia más que usted, que conozca más a Dios que usted, que sepa de Dios más que usted, que haya tenido experiencia con Dios. Porque cuando usted vea eso, usted va a sentir el anhelo de vivir cerca de Dios también. Pero si se acostumbra a vivir con gente lejos de Dios, puede decir lo que usted quiera, usted terminará lejos de Dios. Y dice en la Biblia que Jesús le dijo: pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. O sea, este hombre no puede ver, pero yo quiero que ustedes sepan que yo soy la luz del mundo. Jesús se paraba frente a aquel hombre para decirle a él y a los demás que él puede transformar todas las circunstancias. Dios transforma la realidad aun cuando tú no veas quién eres. Aquel hombre había nacido ciego. Él no conocía otra cosa. Él no sabía otra cosa. Él se había acostumbrado a esa manera de vida. Pero Jesús llegaba a aquella vida para demostrarle a los demás quién era Él. Y dice que Dios jamás, que luego Jesús escupió en el suelo, hizo lodo con saliva y lo untó en los ojos del ciego. Yo me imagino cuando Jesús se fue acercando al ciego y la multitud empezó a arropar a aquel ciego, que él diría: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto bullicio? ¿Qué es lo que está pasando? Y quizás cuando empezó a escuchar la voz de Jesús, diría: este suena diferente. Y dice la Biblia que en aquel tiempo, cuando tú escupías, era en señal de desprecio. Tú escupías al lado de la persona y la persona sabía que tú estabas despreciada. Y por lo general los mendigos, los ciegos, los leprosos recibían esto y la gente escuchaba eso y sabía que estaba diciendo: te desprecio. Igual sucede hoy, porque si usted me escupe, mejor es que ocurra el milagro, hermanos. Mejor es que ocurra el milagro, porque vamos a hablar y no son lenguas. Así que imagínese usted cuando aquel ciego estaba allí y escuchó una vez más que escupían en el piso. Él dijo: alguien más me viene a despreciar.
alguien más estaba pensando mal de mí. El ciego estaba acostumbrado a que lo escupiera. Y muchas veces tú y yo estamos acostumbrados a la derrota, a las lágrimas, al sufrimiento, a la tormenta. Y hoy hemos olvidado que hay un último ruido, que es el ruido del milagro. La voz que tú empiezas a escuchar, el cantazo que te empiezan a dar, esta es la última herida, déjame explicarte. Esta es la última batalla. Esta es la última vez que vas a pasar por eso, porque aquel ciego tenía que entender que la sanación empezaba de adentro hacia afuera. Y cuando aquel ruido cayó de aquella saliva, yo estoy segura que aquel hombre, todos los miedos le vinieron a la mente. Todas sus inseguridades vinieron a su mente porque estaba acostumbrado a ello. Y decía, es uno más. Y a veces nos acostumbramos que en la batalla vamos a perder otra vez más. Y Dios te viene a decir que este ruido, de este ruido que parece una derrota, es la manera en que va a ser tu victoria. Yo recuerdo cuando el caso de O.J. Simpson, muchos años atrás, los vencidos no saben, pero los voy a contar, que hubo un asesinato que se culpó a este football player. Y entonces él salió inocente. No sé, no hablamos de eso otro día. Pero el DNA de ella estaba en los guantes de él. El DNA de él estaba en los guantes. Estaba en todos lados. Pero para este tiempo no sabíamos mucho del DNA. Y como hablaron tanto del DNA, nos perdieron en la primera vez que nos pusieron el dibujito del DNA. Ahí ya nos tenían perdido. No sabíamos ni para dónde era ni qué había que hacer. La verdad es que hoy día todos los crímenes o muchos de los crímenes se resuelven por el DNA. Porque si aparece el DNA tuyo, fuiste tú, no matter what. Yo voy a ponerle esto algo, porque en mi casa desaparece todo el tiempo, a ver quién es el DNA. Porque ya estamos marcados con algo que es único. Y aquel hombre ciego, Jesús se escupió, hizo lodo y puso en sus ojos el DNA de él. ¿Usted me está entendiendo? Usted está marcado con el DNA de Jesucristo. Usted se puede ir al fin del mundo y está marcado con el DNA de Jesucristo. Usted puede estar pasando por la peor derrota. Usted tiene el DNA de Jesucristo. Su casa se puede estar cayendo. Usted tiene el DNA de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo no solamente nos salva de pecado, sino que nos da la victoria en todo lo que tengamos. Porque si Él venció, nosotros también vencimos. Aquel hombre estaba allí ahora con los ojos llenos de lodo y ciego. Porque cuando te dicen, está lloviendo, llueve sobre mojado. O sea, la cosa iba mal y ahora se puso peor. ¿Verdad que sí? Que dicen, es que llueve sobre mojado. No salgo de una y me meto en otra. Y esto me va peor. Y ahora, pues así le pasó al ciego. Estaba ciego y ahora tenía saliva y lodo en los ojos. Pero si aquel hombre, esa mañana que se levantó, hubiera sabido lo que Jesús iba a hacer con él, jamás hubiera creído al enemigo lo que decía de él. Si en esta mañana tú supieras lo que Dios va a hacer contigo, tú jamás le creerías al enemigo lo que susurra a tu oído. Si en esta mañana tú tuvieras la certeza de lo que Dios va a hacer con lo que parece hoy un desastre, tú jamás dudarías del poder de Dios en tu vida. Si tú supieras lo que Dios va a hacer contigo. Dile, cuando el enemigo venga a recordar de dónde tú estás, tú le dices, si tú supieras lo que Dios va a hacer conmigo. Si tú supieras, es verdad, hoy estoy mal, hoy no veo, hoy tengo los ojos vendados, pero si tú supieras lo que Dios va a hacer conmigo. Habla como victoria, habla desde la victoria. No importa dónde tú estés hoy. No importa tus miedos, tus ansiedades, tu depresión, tus miedos. Dile, si tú supieras lo que Dios va a hacer conmigo. Mire, yo soy la persona que más
pienso, overthinker, pienso más de las cosas y tengo un dolor aquí. Yo creo que ese es el vaso y el vaso está acá. Yo creo que ese es el vaso. Yo creo que yo me voy a morir ya mismo. Ya me queda menos, en verdad, pero bueno, algún día me tengo que morir. Y me pongo a pensar más allá de lo que es y hago las cosas mucho, mucho más grandes. Y hago a Dios así, así, así de chiquitito. Porque lo que tengo enfrente y lo que miro no es lo que me tengo que fijar. Porque lo que le doy zoom es lo que tengo de frente y no la presencia de Dios. Mi crisis puede ser grande, pero mi Dios es más grande. Tu enfermedad puede ser terminal, pero tu Dios es eterno. Tu casa puede estar en peligro, pero Dios es tu refugio. O sea, no temas a nada de lo que está sucediendo, porque Dios va a hacer a través de lo que te está sucediendo. Vienen tiempos de victoria. Y cuando sucedió esto, que Jesús le puso la saliva y el fango en las manos y lo mandó, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y entonces fue, se lavó y regresó viendo. Lo que pasa es que muchas veces con nosotros los cristianos, lo que sucede es que nosotros queremos que Jesús vuelva y baje por nosotros. Que vuelva, venga y haga todo como nosotros. Y no. El milagro muchas veces necesitará tus manos y tus pies. El milagro muchas veces requerirá que tú te muevas de donde tú estás y decidas caminar en fe. Y le dice, vete a Siloé. Ustedes se imaginan ahora a ese ciego con los ojos llenos de fango y saliva, caminando a un sitio que quizás estaba acostumbrado, porque entre cantazo y cantazo iba de un lado a otro. Y imagínese a aquel hombre tropezando y cayendo y volverse a levantar. Tropezando y cayendo y la gente esperando, ahora es que este se va a caer y no se va a volver a levantar. Y él, déjenme que yo voy, así lo es. Y la gente diciendo, caminando detrás de él y no va a suceder, déjenme que va, así lo es. Y usted sabe la gente que anda detrás de usted diciendo, este no va a llegar. Usted le dice, espérate que yo voy para Siloé. Y sabes que yo no estoy viendo nada, nunca he visto nada, pero yo voy para Siloé. Decir como aquel ciego, no sé si va a pasar, pero yo voy para Siloé. Caminar como si ya sucedió. Y quizás me caigo y quizás tropiezo, pero yo voy a Siloé. El ciego nunca había visto nada. Es más, el ciego nunca había visto a Jesús. ¿Sabes qué? Pero Jesús había visto al ciego. Quizás tú no estás viendo a Dios, pero Dios te está viendo a ti. Dios está viendo tu casa, Dios está viendo tu situación y Dios está viendo tu corazón. Dice la Biblia que cuando Abraham y Sara se enojaron con Agar porque Agar quedó embarazada, la echaron al desierto. Y allí en el desierto, cuando Agar gritaba y lloraba porque estaba sola, el ángel de Jehová se le reveló. Y Agar dijo, este es el Roi, porque Dios me ve. Donde tú estás, Dios te está viendo. Donde tú estás en este momento y lo que estás pasando, Dios te está viendo. Pero es hora de levantarte y marchar. Porque para alcanzar nuestra obediencia, nuestro milagro, muchas veces vamos a necesitar obediencia. Y muchas veces vamos a tener que ser valientes y caminar aunque nos digan, no va a suceder, no va a suceder. Pues yo sigo caminando. Yo llego hasta donde Él me dijo. Cuando Él me diga para, yo paro. Y si me dice siga, yo sigo. Y aquel hombre llegó hasta allí. Y dice que cuando se echó agua en los ojos, sus ojos fueron abiertos. Y si seguimos leyendo el capítulo, dice, sus vecinos y otros que lo conocían como por diosero, ciego, se preguntaban, ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros que no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí soy yo. Y le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Y él le dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. Yo no sé si a usted le pasa,
Pero yo he aprendido a ser sincera con Dios. Y ser sincera con Dios es decirle dudo. Es decirle no sé si puedes hacerlo. Es decirle, ¿sabes qué? Le tengo miedo a la tormenta. Pero le digo después, por encima de mis dudas, va tu poder. Por encima de todo lo que yo pienso, va tu poder. ¿Sabe qué? Sin dudas no habría milagro. Si yo lo puedo hacer, ¿dónde está el milagro? Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Tú puedes caminar hasta allá, ve hasta allá, pero tú no puedes sanar tus ojos. Eso Dios lo va a hacer. Ahora nos toca obedecer y hacer lo que Él dice. Queremos que Dios nos use, pero no somos capaces de tener una relación cercana con Dios. Nos hemos conformado con pedir limosnas espirituales mientras escuchamos de que Dios hace milagros en otros lugares. Escuchamos que Dios sana, que Dios liberta, que Dios hace esto, aquello, y nos hemos conformado con escuchar y no con ver lo que Dios puede hacer en mi casa, en mi iglesia, en mi comunidad. ¿Sabes por qué aquel ciego tuvo que caminar a Siloé? Porque de allí saldría enviado. Lo que Dios va a hacer contigo y a través de ti va a ser para que todo el mundo reconozca que de Dios es el poder. No es quién eres tú, no es lo que eres ahora, no es lo que yo soy ahora, es lo que Dios va a hacer conmigo, lo que Dios va a hacer contigo y lo que Dios va a hacer a través de lo que estás viviendo. Para ver, a veces nos toca obedecer. Muchas veces con los ojos cerrados y muchas veces con los ojos abiertos. Aquella gente empezó a decir, este no es el mendigo el que pedía ahí. Mucha gente te va a recordar tu pasado. Pero ¿sabe qué? De ahí me sacó Dios. De ahí fue que me sacó Dios. Di todo lo que tú quieras de mí. Es eso más y nos sentamos y te cuento más. Pero de ahí fue que me sacó Dios. Y de donde Dios te saca no vuelvas jamás. Si tú no dudas, no hay imposible. Hay gente que dice, no, porque hay que creer. Hay que creer. Claro que hay que creer. Claro que hay que creer. Nuestra alma cree. Es esto lo que a veces nos dice no va a suceder. Es esto lo que a veces dice no pasará. Es esto lo que a veces se acumula en los pensamientos porque estamos acostumbrados a no ver milagros. Pero cuando comenzamos a obedecer a Dios y a hacer lo que Dios dice y a confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, ellos también se preguntarán, ¿quién es este? ¿Quién lo sanó? Dice que a aquel hombre le preguntaron, ¿quién es él? Y él respondió, ¿qué sucedió? Y le respondió, ¿qué cosa tan extraña? Respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde viene. Hay mucha gente con vista que no quiere ver. Hay mucha gente en la iglesia que jamás ha tenido un encuentro con Jesucristo. Hay mucha gente en la iglesia que jamás ha escuchado a Dios. Y usted lo puede escuchar de dos maneras. Los puede escuchar en voz suave y en voz dura. En voz suave, lea la Biblia callado. En voz alta, lea la Biblia alto. Y va a escuchar a Dios. Yo no te puedo obligar a ti a creer. Pero hasta que me canse te voy a decir que fue Dios el que me dio la victoria. Yo no te puedo decir, vete a Siloé. Pero yo te puedo decir que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es momento de decirle al mundo lo que Dios ha hecho contigo. Quizás tú lo ves pequeñito, pero tú no sabes a quién inspiras. Quizás tú lo ves que no es nada grande, pero si a ti te sanó, a mí también me sanó. Si Dios te sanó el corazón, Dios me puede sanar el corazón. Hay gente esperando que tú regreses de Siloé. Hay gente esperando que tú regreses de donde Dios te dio la victoria para que le digas a ellos también que Dios puede hacerlo.
Hay gente esperando que tú abras tu boca y le digas: Dios lo está haciendo en mí, y lo va a hacer en ti. Es momento de decir: yo voy, así lo es. Es momento de decir: ¿sabes qué? Si mi milagro requiere que yo marche, yo voy a marchar. Si mi milagro requiere que yo calle, yo voy a callar. Si mi milagro requiere que yo ore, yo voy a orar más. Si mi milagro requiere que yo esté metida 24/7 con Dios, yo voy a estar 24/7. Y 24/7 no es que dejes de hacer lo que estás haciendo, es que continuamente le estés diciendo: Señor, yo te amo, yo creo en ti. Señor, yo sé que tú puedes. ¿Sabes qué? Adorar a Dios en sanidad, adorar a Dios en una casa sana, adorar a Dios con un trabajo es fácil, pero cuando estás ciego pidiendo limosna, cuando se te está cayendo la casa encima, ahí es que es difícil y ahí es que ocurre el milagro. En una casa sana ya no hay nada que hacer, ya se hizo todo. Pero si tú sientes que esta es la mañana de tu derrota, vengo a decirte que ahí está el lugar del milagro. Si ya Dios lo hizo en tu vida, adora a Dios, glorifica a Dios, dile a Dios qué bueno eres. Pero si no sientes que nada está sucediendo en tu vida, si tú ves que nada está sucediendo, es más, si no ves a Dios presente en tu vida, quédate la certeza de que Jesús está llegando en tu camino. Yo quiero que en esta mañana me acompañe a estar en pie. ¿Sabe por qué? Porque es momento de decir: yo también voy, así lo es. Es momento de decir: yo no sé si va a pasar. Pero ¿sabes qué? Que cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos y la marea comenzó a azotar, aquella gente comenzó a dudar. Y Jesús estaba durmiendo. Pero Jesús estaba en la barca. Puede que esta mañana tú solamente estés viendo la marea. Puede que esta mañana tú no veas que nada pasa a tu favor. Pero Jesús sigue en la barca. Jesús sigue en tu barca. Jesús está parando frente a ti para decirte: vine a hacer el milagro. Y tú no tienes que verlo, tú no tienes que sentirlo, pero tú tienes que marchar, así lo es. Tú tienes que marchar, así lo es. Tú tienes que hacer tu parte para que el milagro sea completado. Yo le voy a invitar esta mañana a que oremos. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos conformado con las limosnas espirituales, con las experiencias ajenas, con los milagros que has hecho en otros? Pero venimos a decirte que nos cansamos de escuchar de otros y queremos que obres en nuestra vida. Venimos a decirte que estamos dispuestos a caminar, así lo es. Que nos ayude a llegar allí, a limpiarnos en tu sangre nuevamente. Que sabemos que estamos rotos, estamos heridos, hemos perdido, pero esa es la señal de que tú puedes levantarnos. A veces dudamos, Señor, porque no vemos, pero te pedimos que en esta mañana tú abras nuestros ojos espirituales, que tú puedas abrir nuestros ojos espirituales para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma estén en un mismo fin y sepan que está llegando nuestra vida para nosotros ser los enviados. Que podamos decirle al mundo: quizás me ves perdiendo, pero si supieras lo que Dios va a hacer conmigo, si supieras a dónde Dios me lleva, si supieras cómo va a ser mi victoria, si supieras cómo va a ser mi milagro, si vieras qué lindo le está quedando a Dios lo que está haciendo, también abriría los ojos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver lo que los demás no ven. Abre nuestros ojos espirituales para que podamos seguir el camino y llegar hasta ti.
para abrazarnos a ti y confiar plenamente. Y que por encima de nuestras dudas, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestra ansiedad, de nuestra depresión, por encima de eso tú eres un Dios más grande, más maravilloso, más poderoso, más omnipotente, que nos ama. Y estás transformando nuestra vida de una manera que también nos pregunten, ¿quién fue que te sanó? Confiamos, Señor, y te agradecemos lo que estás haciendo, aún sin verlo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dios les bendiga.